Claudia Sheinbaum no estaba frente a una crítica más. Estaba frente a una operación política con varias capas. Donald Trump volvió a decir que los cárteles gobiernan México. Y esa frase, repetida desde Washington, no era solamente un ataque verbal, era una advertencia. Era una forma de instalar la idea de que México ya no controla su propio territorio. Y cuando una potencia empieza a repetir esa narrativa, la historia demuestra que el siguiente paso puede ser presión diplomática, condicionamiento económico o intervención disfrazada de cooperación. Sheinbaum entendió el riesgo. Por eso no respondió con una frase improvisada. Respondió desde el punto más sensible para cualquier presidente mexicano, la soberanía nacional. La presidenta dejó claro que México es un país libre, independiente y soberano, que ningún país tiene derecho a decidir el destino de otro, que ninguna potencia puede colocarse por encima de las leyes mexicanas. Y ahí estuvo su primera jugada estratégica: convertir una acusación de seguridad en una defensa de Estado. Porque el momento era explosivo. Mientras Trump acusaba a México de estar sometido por los cárteles, nuevos reportes señalaban que los chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, estarían buscando un acuerdo con autoridades estadounidenses, es decir, el mismo país que acusa a México de tolerar criminales, estaría negociando otra vez con narcotraficantes mexicanos. La contradicción era demasiado grande para ignorarla. Washington criticaba a México, pero su sistema judicial lleva años usando acuerdos con criminales, testigos protegidos y beneficios penales a cambio de información. Entonces la pregunta cambió. Ya no era solo qué está haciendo México contra el crimen organizado. La pregunta era, ¿quién controla la narrativa? ¿Quién decide cuándo una negociación es cooperación judicial y cuándo se convierte en escándalo político? Ahí Sheinbaum movió el tablero. No defendió a los cárteles, no negó la violencia, no dijo que México no tuviera problemas. Hizo algo más calculado: separó la cooperación de la subordinación. México puede colaborar con Estados Unidos, pero no aceptar órdenes. México puede compartir inteligencia, pero no permitir operaciones unilaterales. México puede combatir al crimen, pero no entregar su soberanía como moneda de cambio. Y ese mensaje golpeó en tres direcciones al mismo tiempo. A Trump le puso un límite. A Washington le recordó que México no es territorio administrado desde fuera. Y a la oposición mexicana le cerró una puerta, la de usar el discurso extranjero para vender la idea de un narcoestado total. Pero esa respuesta abrió una batalla más dura, porque si Sheinbaum lograba sostener esa línea, la narrativa de la oposición empezaba a romperse. Y si se rompía, el conflicto ya no estaría solo en la seguridad, estaría en el control político del país. El problema para Claudia Sheinbaum no era únicamente Donald Trump. El verdadero problema era que la presión venía de varios frentes al mismo tiempo. Desde Washington se hablaba de cárteles dominando México. Desde la oposición mexicana se intentaba instalar la idea de un gobierno incapaz de controlar la seguridad. Y dentro del propio escenario político nacional empezaban a aparecer tensiones que amenazaban con convertirse en desgaste interno. Pero Sheinbaum decidió no entrar en pánico político. Decidió hacer algo mucho más complejo: convertir la presión externa en una oportunidad para fortalecer su narrativa de autoridad. Por eso insistió en una idea central: México sí está actuando contra el crimen organizado. Y lo hizo usando cifras, operativos y resultados concretos. Mientras Estados Unidos endurecía el discurso, el gobierno mexicano reportaba destrucción de laboratorios clandestinos, aseguramiento de toneladas de droga y congelamiento de cuentas ligadas al narcotráfico. La presidenta entendía perfectamente el juego político detrás del discurso estadounidense. Si Washington lograba convencer a la opinión pública internacional de que México es un estado fallido, entonces cualquier medida de presión futura podría justificarse mucho más fácilmente. Por eso Sheinbaum necesitaba demostrar dos cosas al mismo tiempo: que sí existía cooperación con Estados Unidos y que México seguía tomando sus propias decisiones. Y ahí apareció otro elemento delicado. La llamada guerra contra el narcotráfico volvió a colocarse en el centro del debate justo cuando Estados Unidos reconocía públicamente que compartía inteligencia con México.
Funcionarios estadounidenses incluso celebraron operaciones realizadas por fuerzas mexicanas contra líderes criminales. Eso generó una contradicción incómoda para Trump. Porque mientras un sector político estadounidense decía que México no hacía nada, las propias agencias de seguridad norteamericanas reconocían colaboración efectiva con el gobierno de Sheinbaum. La presidenta aprovechó esa grieta inmediatamente. Comenzó a repetir que sí existen resultados en materia de seguridad, que México coopera, que sí hay operativos, que sí se están golpeando estructuras criminales, y con eso buscó desmontar la narrativa de abandono total que impulsaban sus adversarios. Pero el conflicto no terminaba ahí. Entonces apareció otro episodio explosivo, la posibilidad de que Estados Unidos pudiera actuar unilateralmente dentro de territorio mexicano para capturar figuras políticas o criminales relacionadas con investigaciones abiertas. Cuando le preguntaron sobre el caso de Rubén Rocha Moya, Sheinbaum fue extremadamente cuidadosa. No salió a defender personalmente al gobernador. Lo que defendió fue otra cosa: el principio de soberanía nacional. Dijo que no creía que Estados Unidos fuera a entrar a México para llevarse a ningún funcionario mexicano. Y aunque la frase parecía simple, políticamente tenía mucho peso, porque Sheinbaum entendía que si aceptaba siquiera la idea de una operación extranjera unilateral, abriría una puerta peligrosísima. Ahí volvió a marcar la línea. La presidenta quería cooperación. Sí, pero no subordinación. Quería inteligencia compartida. Sí, pero no permitir que Washington actuara dentro de México como si tuviera autoridad propia. Ese equilibrio era extremadamente delicado, porque al mismo tiempo, Omar García Harfuch anunciaba golpes contra redes de huachicol y células criminales ligadas al Cártel del Noreste. Hubo detenciones, aseguramientos y operaciones financieras importantes, pero incluso eso terminó convertido en arma política. La oposición reaccionó diciendo que los detenidos tenían cercanía con Morena, y entonces Sheinbaum encontró una contradicción que podía explotar políticamente. Si el gobierno no detenía criminales, lo acusaban de protegerlos, pero cuando sí realizaba capturas y aseguramientos, entonces decían que eran criminales ligados al propio gobierno. La narrativa empezaba a volverse insostenible, y ahí la presidenta tomó otra decisión estratégica. En lugar de entrar en confrontaciones emocionales, dejó que las contradicciones hablaran solas. Mientras la oposición intentaba convertir cada operativo en un escándalo político, el gobierno insistía en mostrar resultados, cifras y coordinación institucional. Pero detrás de todo eso había una batalla todavía más grande. Porque el verdadero choque no era solo sobre seguridad, era sobre percepción pública. Era sobre quién controlaba el relato político rumbo a los próximos años. Y en ese terreno, Sheinbaum tenía una ventaja inesperada a las encuestas. A pesar de los ataques constantes, de las tensiones con Estados Unidos y de los errores internos dentro de Morena, la aprobación de la presidenta seguía fuerte. La percepción positiva se mantenía muy por encima de la negativa, y eso empezó a generar desesperación en sectores de la oposición. Porque mientras más intentaban instalar la idea de crisis total, más difícil se volvía a explicar por qué Morena seguía conservando respaldo social. Y esa tensión empezó a empujar el conflicto hacia otro escenario todavía más peligroso: la pelea por controlar el futuro político del país. La presión contra Claudia Sheinbaum ya no venía solamente desde el extranjero. El conflicto comenzó a explotar dentro del propio sistema político mexicano. Y el detonante apareció donde menos se esperaba: el calendario escolar. Lo que parecía una discusión administrativa terminó convirtiéndose en un incendio político nacional. Todo comenzó cuando Mario Delgado anunció la posibilidad de modificar el ciclo escolar, adelantando el cierre de clases. La explicación incluía temas de calor extremo, logística y hasta el impacto que tendría el Mundial en algunos estados. Pero el problema no fue únicamente la propuesta. El verdadero problema fue la forma en que se comunicó. La reacción fue inmediata. Padres de familia, maestros, redes sociales y oposición comenzaron a atacar la medida. Se instaló rápidamente la idea de que el gobierno quería reducir clases mientras México todavía arrastraba un enorme rezago educativo después de la pandemia.
Y ahí, Claudia Sheinbaum entendió que el tema podía convertirse en una crisis emocional, porque en México, hablar de educación significa tocar directamente la vida cotidiana de millones de familias, especialmente de madres trabajadoras que dependen de las escuelas para poder mantener sus empleos y organizar el cuidado de sus hijos. Entonces la presidenta decidió intervenir, pero no lo hizo desautorizando frontalmente a Mario Delgado. Hizo algo políticamente más inteligente. Reveló una información que dejó expuestos a todos los gobernadores. Sheinbaum dijo que la propuesta había sido aprobada por unanimidad por los secretarios de Educación de los 32 estados del país, y ahí el tablero cambió por completo. Porque muchos gobernadores, incluidos algunos de Morena, habían dejado crecer el escándalo públicamente como si no supieran nada del tema. Algunos incluso comenzaron a tomar distancia de la propuesta cuando vieron el enojo social creciendo en redes. Pero la presidenta les rompió la narrativa en segundos. Les recordó que sus propios funcionarios habían votado a favor, que todos participaron en la discusión, que nadie levantó la mano para rechazar la medida cuando se aprobó. Y entonces apareció algo que Sheinbaum comenzó a explotar con precisión: la hipocresía política. Porque varios gobernadores intentaban quedar bien con la opinión pública después de haber respaldado internamente la propuesta. La presidenta entendió inmediatamente el cálculo político detrás del silencio. Primero dejan avanzar la decisión, luego observan el enojo social, después se deslindan públicamente para protegerse. Y Sheinbaum decidió exhibir ese mecanismo. Pero mientras la presidenta intentaba contener el daño, Mario Delgado volvió a incendiar el escenario con otra frase que terminó golpeando directamente a millones de familias. Dijo que las escuelas no son guarderías. La frase cayó como una bomba, porque técnicamente podía tener sentido dentro de una discusión pedagógica, pero políticamente era devastadora. Millones de madres trabajadoras escucharon otra cosa: resuelvan ustedes el problema. Y ahí el conflicto dejó de ser administrativo para convertirse en emocional. México no tiene un sistema de cuidado sólido. Millones de familias dependen de horarios escolares para poder trabajar. Muchas madres no tienen redes de apoyo. Muchas no pueden dejar solos a sus hijos. Y justo en medio de ese contexto, apareció un funcionario diciendo que las escuelas no deben funcionar como espacios de resguardo. La oposición encontró entonces una oportunidad enorme. Podían conectar con el enojo social, podían empatizar con las familias, podían presentar alternativas, pero volvieron a cometer el mismo error que Sheinbaum ya había identificado desde hace tiempo: reaccionar sin estrategia. En lugar de construir una propuesta seria, muchos opositores se lanzaron directamente al escándalo fácil, acusando al gobierno de actuar por capricho o populismo, y eso permitió que la presidenta recuperara terreno rápidamente, porque Sheinbaum no defendió ciegamente cada frase de Mario Delgado. Defendió el proceso político. Defendió el consenso previo. Defendió la idea de que la discusión debía resolverse colectivamente. Otra vez movió el conflicto desde la emoción hacia la institucionalidad. Mientras la oposición gritaba, la presidenta hablaba de reuniones, acuerdos, revisiones y consensos. Y esa diferencia empezó a cambiar nuevamente la percepción pública. Pero el daño ya estaba hecho. Porque el episodio reveló algo más profundo dentro de Morena: existían funcionarios capaces de regalarle crisis políticas completas a la oposición. Y Sheinbaum comenzaba a entender que una parte importante de su gobierno no tendría que luchar solo contra adversarios externos. También tendría que sobrevivir a errores internos que podían explotar en cualquier momento. Y ese descubrimiento volvió todavía más peligrosa la siguiente etapa del conflicto. Claudia Sheinbaum comenzó entonces a mostrar cuál era realmente su estrategia. Y la estrategia no consistía únicamente en responder ataques. Consistía en controlar el ritmo del conflicto. Porque mientras la oposición reaccionaba de manera emocional y fragmentada, la presidenta estaba construyendo algo mucho más grande: una narrativa de estabilidad en medio del caos político. Ese fue el verdadero movimiento. Sheinbaum entendió que México estaba entrando en una etapa donde la percepción sería tan importante como los resultados reales. Por eso empezó a separar cuidadosamente tres cosas: los errores internos de Morena,
la presión internacional de Estados Unidos y la batalla política contra la oposición mexicana. Y en cada frente utilizó una lógica distinta. Con Washington, la presidenta eligió firmeza diplomática, no rompió relaciones, no elevó innecesariamente el conflicto, pero tampoco aceptó el papel de subordinación que algunos sectores estadounidenses intentaban imponer. Cada vez que Trump hablaba de un México controlado por cárteles, Sheinbaum respondía con soberanía, cooperación y cifras. No caía en provocaciones personales. Lo que hacía era desmontar el discurso desde la lógica institucional. Porque sabía perfectamente algo, Trump necesitaba electoralmente convertir a México en un problema. La migración, el narcotráfico y la violencia mexicana funcionaban como herramientas políticas dentro de la campaña republicana. Y Sheinbaum entendió que si reaccionaba impulsivamente, terminaría alimentando exactamente la narrativa que Trump buscaba construir. Entonces eligió otra ruta: presentarse como una presidenta racional frente a una retórica cada vez más agresiva desde Estados Unidos, y esa imagen comenzó a fortalecerla. Pero dentro de México la situación era distinta. Ahí el problema no era Trump. El problema era que la oposición seguía sin encontrar un discurso sólido capaz de competir contra Morena. Las encuestas empezaron a mostrar algo extremadamente incómodo para PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pese a las crisis, pese a los errores, pese a las tensiones internacionales. Sheinbaum seguía conservando altos niveles de aprobación. Eso cambió completamente el tablero político. Porque una oposición puede sobrevivir perdiendo elecciones. Lo que no puede sobrevivir es perdiendo también la narrativa social. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La derecha mexicana apostaba cada vez más a las críticas internacionales, a Fox News, a declaraciones de Washington y al desgaste mediático. Pero dentro del país, la percepción ciudadana seguía favoreciendo al gobierno. Sheinbaum detectó rápidamente esa fractura. Por eso empezó a colocar a la oposición dentro de una contradicción permanente cuanto más celebraban ataques extranjeros contra México. Más parecían desconectarse del sentimiento nacionalista de una parte importante de la población. Y ahí la presidenta encontró un terreno comodísimo políticamente, porque podía cometer errores internos y aún así aparecer como la figura que defendía la soberanía nacional frente a presiones externas. Ese fue uno de sus movimientos más inteligentes. Transformar la tensión con Estados Unidos en una fuente de legitimidad interna. Pero Sheinbaum también entendía otro riesgo. Si Morena quería conservar poder durante años, no bastaba con ganar elecciones. Necesitaba impedir que surgiera una oposición competitiva. Y para lograrlo, la presidenta comenzó a dejar que sus adversarios se desgastaran solos. El caso del calendario escolar fue un ejemplo clarísimo. La oposición tenía una oportunidad perfecta para conectar con padres de familia, madres trabajadoras y maestros, pero terminó cayendo otra vez en el exceso, el escándalo y la desorganización. En lugar de construir propuestas, muchos opositores simplemente reaccionaban contra todo lo que venía del gobierno federal. Y Sheinbaum explotó ese error silenciosamente. Mientras sus críticos gritaban dictadura, autoritarismo o destrucción del país, la presidenta seguía apareciendo en público, hablando de mesas de diálogo, consensos, coordinación y estabilidad. La diferencia de tono empezó a beneficiar enormemente al gobierno. Pero entonces apareció otro elemento todavía más explosivo, Nayib Bukele. Porque durante años sectores de la derecha latinoamericana habían advertido que México se dirigía hacia una dictadura, decían que Morena destruiría instituciones, perseguiría medios y concentraría el poder, y de repente, el modelo político más admirado por muchos de esos sectores comenzó a enfrentar acusaciones exactamente por eso. El caso de El Faro en El Salvador abrió un debate peligrosísimo. El medio denunció congelamiento de bienes y persecución financiera después de publicar investigaciones sobre presuntos pactos entre el gobierno salvadoreño y estructuras criminales. Organismos internacionales comenzaron a hablar nuevamente de autoritarismo, detenciones arbitrarias y debilitamiento institucional.
Y Sheinbaum entendió inmediatamente la oportunidad política, porque ahora podía devolverle a la oposición mexicana la misma narrativa que habían usado durante años contra Morena. La contradicción era demasiado evidente. Muchos de quienes denunciaban una supuesta dictadura en México aplaudían abiertamente el modelo de Bukele, incluyendo reelección inmediata, régimen de excepción permanente y medidas extraordinarias contra medios críticos. Entonces la presidenta dejó que esa comparación creciera sola. No necesitaba atacar directamente, bastaba con que la contradicción se hiciera visible. Y ahí ocurrió algo todavía más importante. La discusión dejó de centrarse únicamente en si Morena era autoritario. Ahora comenzó a discutirse qué tipo de autoritarismo estaba dispuesto a tolerar cada sector político. Ese cambio de conversación benefició enormemente a Sheinbaum, porque mientras la oposición intentaba mantener el discurso del miedo, Morena seguía apareciendo como un proyecto que, con todos sus errores, todavía operaba dentro de reglas institucionales visibles. Y esa percepción empezó a consolidar algo muy peligroso para sus adversarios, la idea de que Claudia Sheinbaum no solo estaba resistiendo la presión política, sino que además estaba aprendiendo a convertir cada crisis en una ventaja estratégica. Ahí comenzó la etapa más delicada de todo el conflicto. Porque cuando un liderazgo logra sobrevivir a ataques externos, errores internos y desgaste mediático sin perder respaldo social, deja de ser simplemente un gobierno. Empieza a convertirse en una estructura política mucho más difícil de desmontar. El problema para la oposición mexicana comenzó entonces a volverse mucho más grave de lo que parecía. Ya no se trataba solamente de perder debates. El verdadero problema era que Claudia Sheinbaum estaba consiguiendo algo mucho más peligroso políticamente: estabilizar su imagen, mientras sus adversarios se desgastaban solos. Y eso empezó a reflejarse en las encuestas. Los números mostraban una realidad incómoda. La aprobación de Sheinbaum seguía fuerte. La percepción positiva superaba ampliamente a la negativa. Y lo más delicado para PRI y PAN era otra cosa, incluso después de conflictos internos: errores de comunicación y tensiones internacionales. Morena seguía conservando ventaja política. Eso encendió alarmas, porque normalmente un gobierno enfrenta desgaste acelerado durante sus primeros años. Pero en este caso, la oposición no estaba logrando capitalizar los errores del oficialismo. Y cuando una oposición no puede crecer ni siquiera durante las crisis del gobierno, el problema deja de ser táctico, se vuelve estructural. Sheinbaum entendió perfectamente esa debilidad. Por eso comenzó a usar una estrategia silenciosa pero muy efectiva: dejar que la oposición exagerara cada ataque hasta perder credibilidad frente a la población. Cada vez que hablaban de dictadura, una parte importante de la ciudadanía veía elecciones funcionando normalmente. Cada vez que hablaban de censura, seguían existiendo medios críticos atacando diariamente al gobierno. Cada vez que hablaban de colapso total, el país seguía operando políticamente con relativa estabilidad. Y esa distancia entre discurso y realidad comenzó a favorecer enormemente a la presidenta. Pero Sheinbaum tampoco cometió el error de confiarse, porque sabía que el verdadero riesgo no venía únicamente de la oposición tradicional. El verdadero riesgo podía surgir dentro del propio Morena. Los errores de algunos funcionarios empezaban a revelar algo peligroso. Había sectores del gobierno incapaces de entender el costo político de ciertas declaraciones. Mario Delgado era el ejemplo más evidente. La polémica por las escuelas mostró cómo una frase mal manejada podía transformarse rápidamente en una crisis nacional. Y Sheinbaum entendió algo fundamental: no podía permitir que su administración pareciera desconectada de los problemas cotidianos de la gente. Por eso comenzó a corregir públicamente el tono sin destruir completamente a sus propios funcionarios. Ese equilibrio era complicado. Necesitaba mantener disciplina interna sin proyectar fracturas visibles. Necesitaba evitar la sensación de caos dentro de Morena. Y al mismo tiempo debía seguir transmitiendo autoridad frente a Estados Unidos, frente a los gobernadores y frente a la opinión pública. Ahí apareció otra dimensión estratégica de Sheinbaum: el control emocional del conflicto. Mientras otros actores políticos reaccionaban impulsivamente,
La presidenta empezaba a construir una imagen mucho más fría y calculadora, y eso comenzó a modificar la percepción del liderazgo. Porque incluso sectores que no simpatizaban completamente con Morena empezaban a ver a Sheinbaum como una figura más estable frente al ruido político constante. Ese cambio era importantísimo, especialmente porque Estados Unidos seguía endureciendo su narrativa de seguridad. Las agencias norteamericanas hablaban de resultados tangibles, extradiciones y combate a organizaciones criminales. Pero al mismo tiempo necesitaban cooperación con México para sostener sus propias operaciones. Y Sheinbaum aprovechó esa contradicción. Insistió constantemente en que México sí colaboraba, que existían operativos conjuntos, que había intercambio de inteligencia, y eso le permitió desmontar parcialmente el discurso de quienes intentaban presentar al gobierno mexicano como completamente aislado o incapaz. Pero el conflicto tenía otra capa todavía más delicada: la economía. México seguía siendo uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y eso colocaba límites reales a cualquier intento de confrontación extrema. Sheinbaum sabía que Washington necesitaba estabilidad económica con México tanto como México necesitaba mantener relaciones comerciales sólidas con Estados Unidos. Por eso, evitó convertir la tensión diplomática en ruptura abierta. La presidenta entendía que el verdadero juego político estaba en otro lado: resistir suficiente tiempo para consolidar poder interno, mientras las contradicciones de sus adversarios crecían. Y justamente ahí comenzó a aparecer un fenómeno inesperado. Muchos ciudadanos empezaban a comparar directamente a Morena no con un proyecto ideal, sino con las alternativas disponibles. Y en esa comparación, PRI y PAN seguían arrastrando el peso de corrupción, escándalos y desgaste acumulado durante años. Ese era el gran problema opositor. No bastaba con atacar a Morena. Necesitaban convencer a la población de que existía una alternativa mejor. Y hasta ese momento no estaban consiguiéndolo. Sheinbaum lo sabía. Por eso evitaba sobrereaccionar incluso cuando recibía ataques durísimos. Entendía que mientras la oposición siguiera atrapada entre el escándalo permanente y la falta de proyecto sólido, Morena mantendría ventaja política. Pero esa estabilidad todavía podía romperse. Porque el verdadero desafío para Sheinbaum no era solamente resistir el presente, era evitar que las crisis acumuladas terminaran explotando al mismo tiempo. Seguridad, economía, relación con Estados Unidos, tensiones internas y desgaste social seguían ahí. La diferencia era que, hasta ahora, la presidenta había conseguido algo que pocos esperaban: transformar cada conflicto en una oportunidad para reforzar su posición. Y justamente por eso comenzó a aparecer una pregunta cada vez más incómoda para todos sus adversarios. ¿Qué pasa si Claudia Sheinbaum no solo logra sobrevivir políticamente, sino consolidarse como el liderazgo dominante de toda una nueva etapa en México? Claudia Sheinbaum llegó entonces al punto más delicado de su gobierno. Ya no estaba peleando solamente contra la oposición mexicana, tampoco únicamente contra la presión de Estados Unidos. Lo que realmente estaba enfrentando era una batalla por definir qué narrativa dominaría el futuro político del país. Y hasta ahora, estaba ganando tiempo. Porque mientras sus adversarios hablaban de caos total, la presidenta seguía apareciendo como una figura capaz de sostener estabilidad. Mientras Trump endurecía el discurso contra México, Sheinbaum respondía defendiendo soberanía sin romper completamente la relación bilateral. Mientras dentro de Morena aparecían errores y crisis internas, ella intentaba mantener control político sin exhibir fracturas irreparables. Ese equilibrio era extremadamente difícil, pero también explicaba por qué la oposición seguía sin encontrar la forma de golpear realmente al gobierno. La gran contradicción terminó explotando frente a todos. Quienes llevaban años anunciando que México se convertiría en una dictadura, comenzaron a quedarse sin argumentos claros mientras defendían o justificaban modelos mucho más agresivos en otros países. Y al mismo tiempo, quienes aseguraban que Morena estaba completamente derrotado por la inseguridad, tenían que enfrentar otra realidad incómoda. Las encuestas seguían mostrando respaldo social para Sheinbaum. Ahí estaba el verdadero problema político. No era que el gobierno no tuviera errores,
Claro que los tenía. No era que Morena estuviera libre de crisis internas. Tampoco. El problema para sus adversarios era que la ciudadanía todavía no veía una alternativa más sólida enfrente. Y Sheinbaum entendió perfectamente esa ventaja. Por eso nunca convirtió esta etapa en una guerra puramente ideológica. Lo que hizo fue algo mucho más estratégico: posicionarse como la figura que resiste presión externa, controla el conflicto interno y mantiene funcionando el aparato político, mientras todos los demás parecen atrapados en confrontaciones permanentes. Ese fue su movimiento más importante, porque en política muchas veces no gana quien hace más ruido, gana quien logra proyectar más control en medio del caos. Y justamente ahí Claudia Sheinbaum comenzó a consolidarse, no como una presidenta libre de problemas, no como una líder invencible, sino como la única figura capaz de navegar simultáneamente la presión de Washington, las contradicciones de Morena y la debilidad de la oposición sin perder completamente el respaldo público. Pero el verdadero desafío apenas comienza. Porque mientras Estados Unidos siga utilizando el tema del narcotráfico como herramienta política, mientras Morena siga cargando funcionarios capaces de provocar crisis innecesarias y mientras la oposición siga buscando desesperadamente una narrativa que funcione, el conflicto seguirá creciendo. Y ahí aparece la gran pregunta que empieza a definir el futuro político de México. ¿Claudia Sheinbaum está solamente administrando una etapa de tensión o está construyendo el inicio de una nueva hegemonía política que podría durar muchos años más? Porque si la oposición no consigue reorganizarse, si Washington continúa fortaleciendo indirectamente el discurso soberanista de la presidenta y si Morena logra mantener cohesión interna suficiente, entonces el verdadero cambio no estará únicamente en el gobierno. Estará en el equilibrio completo del poder político mexicano. Y eso podría transformar mucho más que una elección. Si te está gustando este análisis, suscríbete. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video. Porque la batalla que estamos viendo no solo define el presente de Claudia Sheinbaum, puede definir el rumbo político completo de México durante la próxima década.